Feliz Navidad, Crossroads. Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Si es primera vez que nos visita, feliz Navidad. Y si usted es un regular, también feliz Navidad para ustedes. Podemos decir muchas cosas de la Navidad, de verdad. Hay gente que le gusta la música navideña, hay gente que le gusta la comida navideña. A mí me gusta la comida navideña, no sé si se me nota, pero dentro de todo esto tengo ciertas afirmaciones que quiero hacer para que no se me pierda antes de que entremos en la palabra de Dios. Y la primera es que la hallaca no es un tamal. Yo necesito que ustedes sepan eso. También que quizás nosotros como bautistas no vamos a entrar tanto en el tema del ponche crema o el coquito. Por favor, camine con cuidado ese camino. Pero creo que algo que sí estamos de acuerdo es que el 24 es para comer y el 25 es para dormir. Eso es algo que no nos lo van a cambiar estando acá en Estados Unidos, porque somos de acá, pero no somos de acá al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay olores, luces, clima, música, hay tantas cosas que gritan Navidad. Pero nosotros aquí en Crossroads vamos a hacer algo diferente a esa Navidad ruidosa, Navidad llena de comercio, de todo aquello. No se crea, el pastor lo dijo, es chévere recibir regalos, pero llena mucho más darlos. Sin embargo, acá en Crossroads lo que queremos hacer durante estas 4 semanas de diciembre va a ser desempaquetar la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad es un regalo, es el regalo más maravilloso que nos ha dado Dios a nosotros. Es un regalo que nuestra mente humana a veces no capta las implicaciones que tiene. Entonces nosotros como staff o como voluntarios o como líderes acá en Crossroads, lo que queremos ayudar y ayudarnos es a desempaquetar esa Navidad. ¿Qué pasa? Si te dicen que te dan un regalo muy valioso, pero nunca lo abres, ¿cómo se supone que sepas qué es lo que hay en la caja? Tienes que confiar mucho en lo que te están diciendo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo prefiero cuando me dan un regalo abrirlo. A veces no lo abro delante de la persona porque saben que dicen que si uno repite el nombre del regalo, ¿sabes? Cuando dices, abres y dices, oh, un suéter. Eso es mala señal. No hagan eso, siempre digan gracias y todo lo demás, pero por favor no repitan el nombre del regalo. Y bueno, como la Navidad se ve tan diferente, porque aquí ya vemos centroamericanos, suramericanos, norteamericanos, africanos, aquí somos una congregación pluricultural, yo les quiero enseñar unos numeritos de cómo se ve la Navidad aquí en los Estados Unidos. Y si me das la siguiente diapositiva, no se ve mucho, pero vamos a enfocarnos en la parte azul, ¿verdad? La parte azul dice tradición navideña. Y entonces, si se dan cuenta, la barra que está casi a 100 es el arbolito navideño. Es muy lindo tener el arbolito. Por favor, no deje que alguien le diga que la Navidad es pagana porque el arbolito esto y aquello. No, señor. Sin embargo, en los Estados Unidos hay una alta concentración y creo que en nuestros países también de tener el arbolito de la Navidad. En segundo lugar están los regalos, luego vienen viajes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allá la penúltima, que se ve bien chiquitita, como del 20%, son personas que asisten a algún servicio religioso. Entonces, cuando usted contrasta, por cada 4 personas que ponen un arbolito, solo una va y se congrega de alguna manera en la Navidad. Y piensa uno, ¿de verdad la Navidad se trata nada más del arbolito? ¿Se trata más de congregar? Justamente arriba, el antepenúltimo es caridad. Porque el 30% de las donaciones que se hacen en este país se hacen durante el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque no solamente a los cristianos nos gusta dar, a la sociedad secular le gusta dar porque los hace sentirse bien. Sin embargo, intentan explicar esto sin Dios en la fórmula, lo cual es bien difícil. Otra cifra, el promedio de regalos que se gastó por familia el año pasado fueron $880. Este año la meta, según las proyecciones, es de 1,014. Yo no sé ustedes, pero suena bastante, sobre todo cuando uno empieza a pensar en todas estas otras situaciones que nos rodean. Hay necesidades y esto más parece como caprichos, podría decir. Luces de Navidad, escucha esto. Estados Unidos consume el equivalente a 4.5 meses en electricidad para las luces solo en este mes de diciembre. Porque las luces son importantes, ¿verdad? Viajes navideños, más de 100 millones de personas viajan a juntarse con su familia y amistades.
está de segunda en cuanto a fechas de viaje en comparada con el Thanksgiving o la Acción de Gracias. No podemos negar que la Navidad tiene un impacto cultural, económico y social. Pero ¿qué sucede? Que nosotros como cristianos necesitamos que la Navidad tenga un enfoque teológico. Tiene que tener un enfoque vertical, no horizontal. Nosotros tenemos que centrar nuestras mentes, oídos, ojos y corazones en Dios. Y van a ver qué bella se va a comenzar a ver así la Navidad. Otra de las tradiciones que hay en esta época es ver películas, ¿verdad? Quizás algunos ya hayan visto todas las de Mi Pobre Angelito, todas las de donde el reno se pierde, que Papá Noel se le pierde la bolsa con los regalos, todo un tema. Siempre hay una aventura y lo que sabemos es que siempre hay un final feliz en esas historias. También le van a decir que Duro de Matar con Bruce Willis no es una película de Navidad. No acepte eso porque sí lo es, está estadísticamente comprobado. Si usted tiene ganas de discutir eso, podemos hablar el próximo domingo, pero no me va a cambiar de allí. Efectivamente es una historia de Navidad. Pero bueno, entre historias e historias hay una que quiero compartir con ustedes sobre dos autores o escritores muy conocidos en el ámbito cristiano, incluso en el ámbito secular. Les voy a hablar un poquito sobre J.R. Tolkien. Este es el autor del libro de la serie de los libros El Señor de los Anillos. Y C.S. Lewis. C.S. Lewis es un apologista y filósofo muy importante para la parte cristiana porque ha presentado muchas fundaciones en cuanto a la defensa de la fe. ¿Qué sucede? En 1929 aproximadamente, C.S. Lewis es profesor de mitología. Ya empieza a escribir, sobre todo, él escribió la serie de Narnia, para darles más referencia en cuanto a su trabajo. Y su gran amigo es J.R. Tolkien. Entonces imagínense, dos filósofos, tenemos uno que ya era católico y tenemos un ateo, por un lado. Y empiezan a hablar, y quizás no debería mencionar esto, pero él en su autobiografía sobre este episodio dice que se estaban tomando una cerveza. Ese no es el ejemplo que les quiero dar, pero es solamente parte del contexto. Estos estaban compartiendo una bebida espirituosa ese día y se hacen una pregunta. Tolkien le pregunta a Lewis, el cristiano le pregunta al ateo, ¿qué tal si este mito es cierto? El mito de Jesús, la encarnación, la resurrección, todo esto. No sabemos el resultado todavía. Eso es 1929. En 1955 sabemos la respuesta a esa pregunta. Ya C.S. Lewis se vuelve, eventualmente, me disculpa que le haga el spoiler, él se transforma a ser cristiano, él acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero dice lo siguiente, ¿qué pasa si el mito es el mito verdadero? El mito verdadero. Dice, yo soy el convertido más necio y más terco de toda Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque él sabía que esto no era una historia cualquiera. La historia de Jesucristo y de cómo vino a este mundo no es había una vez ni en una galaxia muy, muy lejana. Es la historia más importante para la humanidad. Y eso es lo que vamos a compartir esta semana. Del mismo C.S. Lewis, me das la siguiente, quiero compartirles un poquito de una historia que escribió sobre Christmas y Xmas. Xmas es una historia ficticia sobre cómo la sociedad consumista vive la Navidad. Y Christmas es como los cristianos deberíamos de vivir la Navidad. Y la voy a leer para ustedes. Primero les voy a leer la falsa y luego vamos a leer la verdadera. Dice, sin embargo, en la noche logran comer 5 veces más que en cualquier día normal y luego de coronarse a sí mismos con coronas de papel, se embriagan. Entonces, al día siguiente de Xmas, sienten que se van a morir por causa de haber comido y bebido tanto y por haber sacado la cuenta de todo lo que han gastado en regalos y en vino. Si se parece a cualquier Navidad que usted conozca, me avisa. Sin embargo, ¿cómo se ve la Navidad en Christmas? La verdadera. Pero unos pocos tienen otro festival apartado y solo para ellos que lo denominan Christmas, que cae en el mismo día que Xmas. Imagínense, qué atrevidos los cristianos. Tienen un festival en la misma fecha que la gente del mundo. Aquellos que celebran Christmas, cuya costumbre es contraria a la de la mayoría, se levantan temprano ese día con rostros felices y marchan antes del alba a ciertos templos donde celebran una fiesta sagrada. Y en la mayoría de templos colocan imágenes de una joven mujer que lleva sobre su regazo a su hijo recién nacido
acompañado de unos animales y pastores que rinden culto al niño. ¡Wow! Una se parece a lo que deberíamos de ser y la otra se parece a lo que muchas veces somos. Pero ¿qué es Navidad en sí? Navidad es una invasión. Es una invasión de guerra. Es una invasión de guerra de Dios Padre a través de su Hijo para salvar este mundo. El problema es que el mundo no quiere aceptar la invasión. He ahí el detalle. ¿Y qué pasa? Que el mundo tiene una ingeniosa capacidad para tomar como moda lo que los cristianos hacemos, dominarlo y voltearlo a su conveniencia. Ahí lo vemos en la Navidad, usted lo va a ver en Pascua, lo va a ver en tantas cosas donde dicen, yo no creo en Dios, pero esos valores están chéveres, podríamos aplicarlos en nuestro día a día. El mundo, es decir, nosotros somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, a pesar de que vivimos en él. Pero si abandonamos el mundo, es inútil para el plan de la Navidad. No podemos abandonar el mundo. Tenemos que ser parte de esta invasión. Si no somos parte de ella, nos estamos lavando las manos del mundo y no somos llamados a eso. Por consiguiente, esta prédica, este mensaje del día de hoy, se llama Navidad desde la eternidad. ¿Qué sucede? Estas 4 semanas tenemos 4 enfoques diferentes sobre la Navidad. ¿Qué quiero llegar con esto? No enfoques, perspectivas. La primera que tengo yo el honor de traerles hoy es la Navidad desde la eternidad. Luego vamos a hablar cómo se ve la Navidad desde el final de los tiempos, es decir, desde el Apocalipsis. También vamos a conversar sobre la perspectiva de José en Mateo 1 y la perspectiva de María, que es la más famosa, Lucas 2. Todas estas perspectivas nos van a dar una visión nueva de la Navidad e integral, donde más allá que pensar en el niño Dios, en el pesebre, en los regalos, en esto y aquello, nuestra mente y nuestros corazones van a estar arropando este concepto, al menos haciendo el intento, porque hay muchas cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Entonces, siempre tendemos a comenzar en el pesebre, pero en realidad todo esto se remonta al principio, al verdadero principio. Es el plan de Dios desde el principio. Dios no improvisa. Dios siempre tuvo un plan para todo lo que va a suceder. Entonces, en estos momentos yo les voy a pedir, por favor, se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Va a estar en pantalla. Si usted tiene su celular, su iPad o su Biblia, la puede sacar. Y vamos a estar leyendo Juan del 1 al 18. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Oremos.
Querido Dios, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia, gracias por este día de vida, Señor. Pero más allá que darte gracias por lo cotidiano, hoy queremos que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a recibir la importancia de la Navidad y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Señor, yo te pido que nada de lo que yo diga sean inventos ni opiniones de mi parte. Te pido que tu palabra sea a través de mí y que abra oídos, ojos y corazones en todas las personas que están viendo esto, bien sea en presencial, en virtual. Señor, tú sabes cuál es el mensaje, tú sabes a dónde va a llegar y tú sabes lo que ellos van a responder. Desde el principio siempre el plan ha estado. Ayúdanos a abrazar las implicaciones de estos conceptos, a vivir más en el amor y en la luz que tú nos has dado y a reflejar eso en quienes más lo necesitan. En el nombre de Dios, amén. Para los que toman notas, no vamos a tener muchos puntos el día de hoy, a pesar de que el pastor Carlos me dijo que como era un solo servicio me podía tomar el doble. Y creo que como tienen acá los niños, entonces no se tienen que preocupar por irlos a buscar tarde. Entonces me programé, creo que antes de las 2 de la tarde vamos a estar listos. Amén. Y sí, ¿verdad, hermana Dulce? Gracias. Alguien me dijo amén, al menos. Vamos a comenzar con el primer punto, ¿ok? Y me das la siguiente. La Navidad eterna es posible gracias a la encarnación de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios se hace hombre. Esto es un evento trascendental en la historia. Porque ¿qué pasa? Dios no solamente envía un mensajero, Él mismo viene a nosotros en forma humana. Dios pudo hacerlo como le diera la gana. Miriadas de ángeles tenía a su disposición, mensajeros de todas las categorías, pero no. Es como cuando en las películas alguien dice, I'll have to do it myself, tengo que hacerlo yo mismo. Envía a su hijo. Vamos a expandir un poco más en la siguiente, ¿verdad? Hay dos, solamente leímos casi todo el capítulo de Juan 1, pero nos vamos a estacionar un ratito, casi toda la prédica va a ser sobre Juan 1:14. ¿Por qué? Porque es poderoso todo lo que hay allí. No es que lo demás no lo sea, sino que no tenemos acá 3 horas, tenemos un ratito. Entonces vamos a tratar de exprimir ese rato lo más posible. El verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? El verbo es logos, ¿verdad? Logos en griego es el concepto de toda la lógica, toda la inteligencia, toda la sabiduría que existe. Es decir, esto no es cualquier cosa que se hizo carne, es Dios mismo. Y allí se empieza a poner más interesante la cosa porque ese verbo, ese logos, se hace carne, se hace sarx. ¿Qué es sarx? Sarx, Juan lo trata acá como todo lo que es naturaleza humana, con lo bueno, con lo malo, con lo bonito y con lo feo. Imagínense todas las cosas por las que pasamos nosotros en nuestro día a día, en nuestra condición humana, que Dios decida tomar toda esa naturaleza sobre sí. Quiero hacer una pausa acá, sin abandonar su naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre. Esa es la fórmula que compone a Jesús. El logos, el verbo, esto es una razón, es la filosofía, es todo lo que la mente puede imaginar. Eso es el logo. ¿Y qué pasa? Esta es una de las primeras cosas que Juan nota y que nos expresa en su evangelio. Tenemos un logos que es eterno, por el simple hecho de que es toda esa potencia creadora, esa filosofía, esa lógica. Jesucristo no fue creado. Ese es un concepto clave que hay así. Juan 1 refleja Génesis 1. El principio es literalmente el principio. No es un segundo principio ni un segundo capítulo. No, Jesús siempre estuvo allí. Siempre. Entonces, este Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, capaz de hacer lo que Él quiera dentro de su carácter, lo que Él así desee y escoge hacerse humano. No sé ustedes, pero a mí me costaría muchísimo despojarme de cualquiera de mis beneficios para ir a salvar a alguien. Sin embargo,
el ser, el creador, el logos, toma esta decisión de una manera voluntaria. Porque Dios Padre no le dice al Hijo, anda. Y se va como nuestros hijos cuando le pedimos que nos ayuden a sacar la basura, zapateando. No los míos, no voy a creer. Pero lo hace voluntariamente, se ofrece como sacrificio vivo para salvar esa humanidad que Dios tanto ama. A mí, de verdad, a veces mi mente intenta, pero va más allá de mi entendimiento. Pero hagamos el intento. La encarnación es una victoria estratégica, pero no solamente sobre el pecado, es una victoria sobre la muerte. La muerte y el pecado son vencidas por este Dios que viene a ser un bebé eventualmente. Fue un ser pluricelular y se volvió un hombre. Y luego muere y resucita y sube y va a regresar. Es wow. O sea, yo no sé, si ustedes yo no sé dónde están ustedes, pero yo espero que les vuele tanto la cabeza como a mí. Porque, ¿qué pasa? Esa derrota de la muerte es uno de los propósitos esenciales de que Dios se haya encarnado, Dios Hijo. La Navidad, ¿qué nos proporciona? Que podamos celebrar la esperanza de un mundo que antes estaba limitado por la mortalidad del pecado. El que está en pecado no tiene vida eterna, pero nosotros tenemos un verbo, un logos que se hace sarx, vive todo lo que nosotros vivimos, todos dolores, ansiedades, tentaciones. Todo lo vive porque es un Dios que no está lejano. Se hizo como nosotros para estar cerca de nosotros. La pregunta es si nosotros vamos a aceptar esa cercanía y nos vamos a dejar conducir por Él a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un poco más de contenido acá que vamos a ver. ¿Me das la siguiente, por favor? Vamos un momentito acá a Filipenses 2, 5, 7 para reforzar lo que acabamos de conversar. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque ya existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si eso no es una definición de humildad, devuélvanme mi dinero, porque para mí eso es una definición plena de una de las características más poderosas de Dios, la humildad. Una persona 100% Dios, 100% hombre, que viene y se expone a todo lo que este mundo tenía que ofrecerle. ¿Qué le ofreció a este mundo? No le ofreció prácticamente nada bueno y sin embargo, él toma esta decisión voluntaria de hacerse presente aquí. ¿Por qué? Porque siempre fue la voluntad de Dios. Dios no improvisa, se los dije al principio. Dios no cambia su opinión, Dios sabe todo, Dios es el Logos. Entonces, eso es lo que nos deja Filipenses 2, 5, 7. El rasgo es humildad. ¿Qué pasa? Que todo ser humano tiene una capacidad para conectarse con Dios y de por sí tiene un hambre de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no saben qué es esa hambre que tienen y lo intentan llenar con cualquier cosa. Lo intentan llenar con drogas, dinero, sexo, relaciones fallidas, con lo que usted quiera nombrar. Pero ese hueco que está en el corazón del hombre es un rompecabezas. El rompecabezas tiene la forma de Dios. Tú no puedes forzar cualquier otra pieza allí porque vas a romper todo el rompecabezas al final. No está diseñado para eso. En el siglo XVI ya Blaise Pascal, un gran inventor, lo había dicho. Ese hueco que está en el corazón del ser humano está diseñado allí para recibir a Dios. Lo que sucede es que es una decisión, no es una obligación. Es muy diferente. Todos los seres humanos tienen esa capacidad y ese vacío que está esperando ser llenados. Yo le pido a Dios que todos los que están aquí lo llenen con la pieza única, correcta y perfecta que hay para llenarlo. Y si no es así, pues vamos
Vamos a arrepentirnos, vamos a buscar maneras de que el rompecabezas no se dañe. Vamos a completarlo, más bien. La siguiente, por favor. Segundo punto. La Navidad eterna refleja la presencia de Dios en la historia. Quise hacer algo un poquito diferente, sé que siempre les ponen un punto a la vez, pero si a ustedes les gusta anotar y no escriben rápido, van a estar todos en la pantalla, así que no se desanime por eso. Vamos a ver qué tenemos ahora. Siguiente. Y Juan 1:14 es tan poderoso que lo estamos viendo pedacito a pedacito. ¿Y qué sigue después que el verbo se hizo carne? Él habita entre nosotros. Aquí dice habitó porque ya sucedió. Habitó es que no. ¿Qué es que no? Quiere decir, es el concepto de que Jesucristo tomó la decisión de vivir en una tienda, de vivir en un tabernáculo. O sea, Jesús tabernaculizó entre nosotros. Tomó esa decisión voluntariamente y es súper poderoso. O sea, ese siempre había sido el plan. En el principio, en la primera mitad del libro, ¿qué sabemos? Que teníamos el tabernáculo con la gloria de Dios allí presente. Poderosísimo, tan poderoso que nadie podía pasar para allá, sino el sumo sacerdote cuando estaba totalmente e incluso ritualmente puro. Ustedes saben qué pasaba si iba cuando no debía. Ahí quedaba. Solamente una vez al año. ¿Qué sucede? Tenemos la gloria de Dios habitando o tabernaculizando en el lugar santísimo. Dios mismo decide que no más necesitamos un velo. Ahora tenemos conexión directa, es una prefiguración de Cristo. Él decide tabernaculizar en la humanidad como otro ser humano. ¿Qué sucede? Que todos nosotros vivimos en tiendas. Nuestras tiendas son nuestros cuerpos. Pero piensen ustedes, hay un yo dentro de ustedes, un alma, un espíritu, que Dios lo puso allí. Si no, simplemente fuéramos autómatas. Y a veces parecemos autómatas, pero en realidad no lo somos. Estamos puestos allí porque a Dios así le place. Ese era su plan. Es decir, Dios diseñó al hombre para ser portador de esto. Y Él decide tomar tabernáculo entre nosotros. Indignos, que los rechazamos, pecadores, borrachos, fornicarios, etc. Y ahí quizás nada más estoy hablando de uno de nosotros, pero gracias a Dios que Él vino, tomó esa decisión voluntaria y sacrificial de hacer tabernáculo dentro de la misma tienda que usábamos nosotros. Naturaleza humana y naturaleza divina conviviendo en una misma persona. Ese es Jesús. Todos tenemos hambre por Dios y Él vino a llenar esa hambre. La siguiente, por favor. Vamos a ver qué nos dice Mateo al respecto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Piénsalo bien ahora, Dios con nosotros. Ese Dios vino y con nosotros tabernaculizó, habitó con nosotros, tomó la misma tienda que usábamos nosotros para cumplir todo lo que se había dicho anteriormente. Mire, si usted lee por encima, son más de 40 profecías cumplidas en la venida, la muerte, la resurrección, la ascensión y luego el regreso de Jesucristo. Y todavía quedan muchas por cumplir. Yo no sé si a usted eso lo llena de esperanza, pero le digo algo, a mí sí, que tengamos esta cantidad de buenas nuevas que todavía están esperando por cumplirse y sin embargo Dios en su plan decide demostrar su fidelidad a través de decenas de profecías ya cumplidas en la persona de Jesucristo. Es una naturaleza milagrosa, no tiene otra explicación. Porque así como tenía que venir y estar con nosotros, tenía que nacer a través de una virgen y tenía que cumplir un sinfín de profecías que hay sobre él. Y vino y las cumplió casi todas. Y las que no ha cumplido es porque todavía no es el tiempo de que sucedan. Es poderoso el mensaje. Te habla de divinidad, te habla de omnipotencia, te habla de tantas cosas que es una naturaleza divina y humana y es un cumplimiento milagroso de promesas. Porque más nadie puede cumplir eso, solamente Dios a través de su Hijo.
¿Qué le dicen las circunstancias del nacimiento de Jesús a ustedes cuando lo piensan? Ya hablamos un poquito de que Jesús voluntariamente toma una naturaleza humana y eso habla de humildad. Pero más allá que tomar una naturaleza humana, ese sarx que nombramos, Dios decide nacer en un sitio feo, oscuro, húmedo. Muchas veces nosotros en nuestra naturaleza hacemos el pesebre demasiado lindo en nuestra casa. Porque queremos agradar a Dios y queremos hacer perfección, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Dios tomó la humanidad con todo lo bueno, lo malo y lo feo y decidió permanecer en medio de ella. Entonces, las circunstancias del nacimiento, ¿qué nos dicen? Nos hablan de humildad, nuevamente. Nos habla de un Dios que vino a servir, no a ser servido. Agarra, nace en condiciones, mire, yo no sé, es debatible si fue donde estaban todas las vacas o donde había una sola vaca, yo no le puedo decir eso. Pero no nació en el Woodland Children's Hospital. No fue así. No había matronas esperándolo, no estaban esperándolo con una manta tejida a mano. Y todo. Fue todo muy rudimentario, pero Dios quiso que fuera así. Es humildad, humildad ante todo. Hay que ver dónde estamos nosotros con esa humildad de un Dios que no viene a dominar, sino que viene a servir, pero además de servir viene a salvar. O sea, tiene un plan en capas. Y es maravilloso. Es ver cómo la Navidad envuelve todas estas cosas y nosotros vamos a intentar desenvolverla en estos mensajes. Quiero aclarar también que el hecho de que hablemos de naturaleza divina y naturaleza humana no son naturalezas competitivas. Dios no quería dejar de ser hombre, ni el hombre quería dejar de ser Dios. No, es una unión perfecta. Perfecta como Dios la planeó desde el origen. Es una hipostasis. No hay competitividad, no hay separación tampoco. Dos naturalezas, un mismo ser, Jesucristo. La siguiente, por favor. Tercer punto. La Navidad eterna acentúa la gloria de Dios revelada. ¿Qué pasa? A ver si estamos en la misma. La Navidad eterna acentúa la gloria de Dios revelada. En Jesús vemos la gloria de Dios. ¿Y cómo es la gloria de Dios? Es llena de gracia y es llena de verdad. Es importante que sea de las dos cosas. Porque Jesucristo va a venir a hacer un equilibrio perfecto de los dos conceptos. Él revela al Padre de una forma que más nadie puede. Y si me das la siguiente, por favor. Seguimos en Juan 1:4. Les dije que íbamos a estar un buen rato acá. Y vimos su gloria. ¿Recuerdan de cuál estamos hablando? Estamos hablando de su gloria, la gloria del Padre. Gloria como unigénito del Padre. Hay varias cosas allí. Si dice unigénito, estamos hablando del único hijo que tiene Dios. Pero a la vez todos somos hijos de Dios. No confundamos los conceptos. Este hijo no es cualquier hijo, es el hijo. Nosotros somos los hijos por adopción, pero este es el unigénito. El único que cumple con estas condiciones es Jesús, y por eso se habla del unigénito. Pero ¿qué pasa? Que la Navidad no comienza, y es algo que vamos a repetir durante el mensaje, la Navidad no comienza en el pesebre. La Navidad comienza en Génesis 1:1. Es en la mente de un Dios que es eterno, y ya había pensado todo esto antes de que se decidiera fundar el mundo. Nosotros no tenemos una categoría en nuestro cerebro ni en nuestro lenguaje para transmitir la abrumadora realidad de la encarnación. Se nos queda corto el lenguaje y créanme que el lenguaje en español da para mucho. El que es bilingüe sabe que es una de las maneras más fáciles de hacer bla bla, hablar en español. Esta situación de la encarnación es tan grave, tan importante, que muchas veces nos pasa por encima. A veces las personas se enfocan en la resurrección, pero no hay una resurrección sin una encarnación previa. No podemos saltar de aquí a allá, no era el plan de Dios. El Hijo de Dios tenía que encarnar en una virgen, vivir una vida como humano, pero perfecta, morir a mano de los humanos que no creyeron en Él, subir y ahora felizmente esperamos su regreso. Es así, es muy sencillo, pero no es muy simple. Si usted va ahorita, por ejemplo,
en diciembre usted a lo mejor va a tocar comprar algunos ingredientes. No sé si a usted le gusta ir a la Michoacana o quizás le gusta ir al Fiesta, cualquiera de estos lugares. A mí siempre me toca ir, pero no es mi lugar favorito. Pero igual voy porque sabe que nos gusta comer nuestras cositas típicas de nuestros países. ¿Qué vas a conseguir allí en esta época? Vas a conseguir al niño Jesús. Vas a conseguir al niño Jesús en las velas, lo vas a conseguir en las franelas, en las camisetas, como tú quieras. Sticker para tu carro, etcétera, etcétera. Ojo, no tiene nada de malo tener un pesebre en su casa ni nada. Yo lo que quiero que usted entienda como cristiano es que Dios, Jesucristo, no se quedó como un bebé nunca. Tuvo un desarrollo, creció, murió, resucitó y dijo, todo está consumado. ¿Y qué es ese todo? No vamos a ir hoy para allá porque, como les dije, sé que ustedes tienen hambre y todo eso, pero lea la promesa a Abraham en Génesis 3:15. El triturador de serpientes ya ha vencido, ya Jesús venció. Consumado está. Ponemos nuestra fidelidad y nuestra esperanza. Esto es un cheque que está respaldado por algo que no se va a quedar sin fondos nunca, por el Logos, por el Creador. Dijo que todo está consumado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese Jesús, que fue un bebé, que se encarnó en una virgen, que vivió una vida perfecta, que murió, resucitó y subió a los cielos, va a volver. ¿Y qué sucede? Que cuando vuelva, tienes dos opciones. Antes de que vuelva, no cuando vuelva. No sea como esas personas que dicen, bueno, yo como nunca he tenido un accidente no uso el cinturón de seguridad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que si vas a 200, vas viviendo tu vida a 200, no te va a dar tiempo de hacer clic, ¿verdad? Entonces, sé inteligente y vive con tu cinturón de seguridad de decidir que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Porque ¿cuál es la alternativa? Que sea tu juez. Y vendrá con una espada saliendo de su boca y habrá fuego y habrá sangre y habrá muchas otras cosas que quizás no nos suenan muy navideñas, pero son parte de la Navidad. Lo que pasa es que no son tan populares como hablar de los arbolitos, que están preciosos, por cierto, gracias a toda la gente que decoró. A la gente no le gusta hablar de temas difíciles, pero en Crossroad sí. En Crossroad les traemos los temas difíciles, los temas que están acá. No estamos inventando nada. Nos basamos aquí y eso es lo que le queremos traer, no solamente en Navidad, sino siempre. ¿Qué pasa? Que hablamos de la gloria, ¿verdad? Y eso fue lo primero, lo que más le llama la atención a Juan cuando empieza a convivir con este ser. Incluso desde antes, tuvieron un encontronazo allí como alguien en una panza y otro en otro lado, y hubo un salto de bebé. Vaya allá y lea, siga leyendo, eso no lo vamos a explicar hoy. Pero ¿qué pasa? Él se enfoca en esa gloria. ¿Alguna vez si usted ha hecho camping, ¿verdad? Me imagino que muchos acá habrán hecho, en mi casa no somos muy de camping, pero la imagen igual es válida. En la noche usted probablemente pueda ver muchas tiendas, ¿verdad? Dispersadas por el campamento. ¿Y qué es lo que más se nota? La luz dentro de esas tiendas. Esa luz es la gloria que ve Juan en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y eso es donde nosotros debemos reflejar nuestra atención. Él vio una gloria adentro y él, en sus palabras humanas, intenta explicarnos esto. ¿Me das la siguiente, por favor? Y no se preocupen, que hoy vamos a salir temprano, no vamos a salir tan tarde. Quiero reforzarles eso. Hebreos 1:3 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí les voy a nombrar la descripción que hay aquí de Jesús y la voy a leer porque de verdad no quiero que se me escape nada. Jesús es la imagen perfecta de Dios,
el heredero de todo lo que existe, el creador del universo, el que sostiene todo con su palabra, el que muestra la grandeza de Dios, el que logró que Dios perdonara los pecados, el que se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Es la palabra del Dios creador, es el mensaje del Padre, es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia de Dios. 3 versículos nada más. Y mire todo lo que a veces se nos puede escapar. Y si me das la siguiente, vamos a ir entrando en el final de este corto mensaje. Él es el resplandor de su gloria. Resplandor en griego es apaugasma. No hay otra parte en la Biblia donde usen esta palabra. Llama poderosamente la atención. No hay ninguna palabra que esté en este libro que esté por accidente, ni por equivocación, ni para que le pasemos por encima. El único versículo de todo el Nuevo Testamento donde se usa esto. ¿Y qué quiere decir? Lo pueden definir como algo que refleja perfectamente la majestad de Dios. Esa es una acepción. También puede ser refulgencia, resplandor de una luz que sale de un cuerpo luminoso o un resplandor saliente. Pero yo lo que quiero que usted piense en este momento es que este Hijo es el ser real, es la esencia de Dios. No es menos que Dios. Es la esencia. ¿Y qué pasa? También hay un lenguaje allí de ese apaugasma que se identifica con la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Ya hablamos del logos, el logos es esa sabiduría. Entonces tenemos a un Jesucristo que es eterno, siempre ha sido, nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Es copartícipe, Él es heredero porque es copartícipe, no porque sea una persona que después llegó a la fórmula y le van a dar una herencia. Ese no es el concepto. El escritor de Hebreos deliberadamente escoge 2 palabras y las fusiona en una y no las vuelve a usar más nunca. Y luego quedan nuestras mentes así tratando de ver qué quiso decir. Es un copartícipe, es un heredero. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos de ese resplandor de la gloria? Que antes había habido una revelación dada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le revelaron a los padres a través de los profetas. Tenemos la Torá, tenemos el Pentateuco, pero ¿qué pasa? Esto nada más fue incremental. Esto estaba disperso, esto era aquello, pero en estos últimos días, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de este Hijo en particular, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual también creó el mundo, Logos. Ese Hijo en particular es el apaugasma de la gloria de Dios y luego sigue. Es la expresión exacta de su naturaleza, uno a uno, la misma naturaleza. Personas diferentes, pero un mismo Dios. Tratemos de abrazar ese concepto. El apaugasma o la gloria, el resplandor de la gloria de Dios no es la Torá. La Torá no es la huella exacta de la naturaleza de Dios. La Torá no es el agente de la creación. El agente de la creación es el Logos, es Jesús. Este Hijo en particular es la manifestación visible de la presencia y del carácter de Dios, hecho humano, asequible a todos nosotros. Es poderoso. La Navidad revela la gloria de Dios en forma humana y esto tiene que transformar cómo entendemos su carácter. Siguiente, por favor. Este es el último punto, así que vamos bien. La Navidad eterna es un regalo de gracia y de verdad. Juan, cuando describe a Jesús como lleno de gracia y verdad, está hablando de una relación personal que podemos tener con un Dios que nos ofrece un trato que no podríamos negarnos. ¿De qué es ese trato? De amor y de redención. ¿Cómo decirle que no? Y sin embargo hay personas que le dicen que no. ¿Me das la siguiente, por favor? Muy bien. Y estamos en la recta final. Juan 1:4 en su última parte habla de lleno de gracia y lleno de verdad. Hay una cita que dice que la gracia solamente es atractiva para los pecadores. ¿Qué sucede? Si usted se considera que usted no es un pecador, usted no necesita la gracia. Pero, spoiler alert, todos somos pecadores, así que todos necesitamos de esa gracia. ¿Qué sucede? Que nosotros siempre queremos pensar que somos más justos de lo que realmente somos.
Y dése cuenta cada vez que usted va a apuntarle el dedo a alguien y no piensa en usted, en lo que usted está haciendo. Es muy fácil mirar hacia afuera, pero está difícil mirarnos hacia adentro. ¿Y qué pasa? En Navidad, si usted quiere hacer una comparativa, Jesús es muy superior a Santa Claus. Déjeme que le elabore. No quiero que quite a los Santa. Está bien, está chévere que los tenga en la decoración. ¿Qué le quiero decir con esto? Santa es lo que conocemos como un paquete chileno. Santa es una trampa. Lamento decírselo, pero ¿qué pasa? Santa tiene la lista de todas las cosas que tú haces, buenas y malas. Ay, Dios mío. Yo no sé, de la mía de tener como un blog de esos de 200 hojas nada más para este año. Tiene una lista con mi nombre, se la pasa mirándome hasta cuando estoy dormido. Dice la canción que hace informes sobre mí. Y este Santa es tan terrible que cuando te va a calificar no usa una curva, ¿verdad? No usa las calificaciones como en la escuela, no te pone 80 de 100. No, o estás aprobado o estás reprobado. No tiene nada de gracia y no nos deja acercarnos a nada de la verdad. Esto es una locura. Imagínate, se supone que Él le va a avisar a tus padres todo lo que tú haces mal. Yo no quiero que le cuenten a mi mamá todo lo que yo hago mal. Y ya yo tengo casi 42 años. No me imagino para los adolescentes y para los niños. Definitivamente Jesús nos ofrece la mejor opción. Y eso nos lleva al último punto. Siguiente. Efesios 2, 8, 9 dice que porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. 3 cosas quiero que se lleven de esta última diapositiva, y es que la primera, la gracia de Dios es la fuente de la salvación. Esa es la primera. Y su verdad es lo que debe guiar a los creyentes en sus vidas cotidianas. Así funciona. Está difícil que usted lea cosas como esta y se quede igual en su día a día. Jesús encarna la plenitud de la gracia y la verdad de Dios y revela finalmente el carácter de Dios Padre y su plan para la salvación. Cuánta gracia y cuánta verdad nos trajo que pudimos comenzar a entender estas cosas. Y este nacimiento de Jesús, esta encarnación satisface toda esa necesidad de esperanza, de luz y de salvación que la humanidad necesita desesperadamente. Hoy más que nunca, hoy en el 2024, esto es tan vigente como lo era en el momento que Dios entra en un vientre virgen. Pero hay esperanza, hermanos. Dios continúa derramando gracia sobre gracia sobre gracia a través de Jesús. No solo para perdonar pecados, sino para transformar vidas. Continuamente, repetitivamente y generalmente, globalmente, hay vidas siendo cambiadas. La pregunta es si las nuestras ya fueron cambiadas, si ya estamos donde debemos estar, o si conocemos a alguien que podemos llevar a ese lugar para que su vida sea transformada. Quiero que sepan que la Navidad no es solo un regalo físico, es un regalo espiritual que nos da acceso a una vida transformada. Y parece que les mentí, tengo otro punto. Pero no se preocupen, lo voy a hacer cortito. Número 5. La Navidad eterna es un llamado a reflejar a Cristo. La Navidad eterna implica que esta encarnación de Cristo se tiene que reflejar en nuestras vidas. No es nada más que qué linda la Navidad y me encanta y aprecio a Dios. Estoy viviendo como si eso fuera una verdad. Tenemos que vivir como sus discípulos. La siguiente, por favor. 2 Corintios 5, 18 al 21 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos embajadores de Cristo. La Navidad implica que seamos embajadores de Cristo. En nuestra casa, en nuestro trabajo, les tengo un concepto, seamos embajadores de Cristo en nuestra propia iglesia.
más allá del hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vamos a empezar a interesarnos genuinamente e intencionalmente por esa persona que no siempre saludamos. Aquí no se puede ir nadie por las grietas. Si todos somos embajadores de Cristo, es como cuando en el baloncesto, si usted ha visto, hay una marcación hombre a hombre. Esa no es muy popular, actualmente se marca más por zona. 1 a 1. Aquí no se puede ir nadie sin que esa responsabilidad, esa majestuosidad que nos dan como embajadores, porque un embajador no es cualquiera. Cuando llega el embajador de México a The Woodlands, le abren la puerta, le lanzan el tapete rojo, ¿verdad? Usted es embajador de Cristo. Es más importante aún que eso. Empecemos a actuar como tal. Empecemos a actuar como tal. Las consecuencias son poderosas, imagínense. Tenemos que modelar esa humildad con la que Cristo vino al mundo. Pero no solamente la humildad, es también el amor. Pero también aparte del amor es la gracia y la verdad. Es como un constante, una maniobra constante. Siempre estoy como haciendo malabares. Pero esos malabares lo tenemos que hacer. Porque nos dan esa responsabilidad de demostrar gracia, verdad, amor y humildad. ¿Y qué pasa? Aquí hay algo que no quiero que se vayan sin saberlo. Que el hecho de tratar de comprender la encarnación usando la lógica humana no le resta el misterio. Esto no le resta el misterio. Nosotros somos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente y también con todo nuestro corazón. Es un balance, pero no puede ser nada más conocimiento teórico. No puedo hacer que mi cabeza se haga más grande y mi corazón se haga más pequeño. ¿Qué sucede? Yo debo usar mi lógica para fortalecer la fe. Hay personas que tienen dificultades con estas ideas. Pues ayudémoslo a entender. Conectémonos a un grupo de vida, vengamos a Midweek, llamemos a alguien, tenemos grupos en el WhatsApp, muchos de los grupos, por favor. Esas herramientas están para usarlas. No vivimos en Judea del siglo I, vivimos en Estados Unidos en el 2024. Tenemos muchas cosas a nuestra disposición que están esperando ser explotadas. Hagamos eso. Vamos a echarles un cuentico antes de irme acá, porque ya sé que se nos hizo la hora. Les quiero hablar sobre Oskar Schindler. Ahí tienen unos datos en la pantalla. Quizás ustedes ya vieron la lista de Schindler. Ganó muchos Óscares, si no, no sé si la quiera ver con sus hijos porque dura como 4 horas y se van a fastidiar y está en blanco y negro. El punto de todo esto es que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler es un empresario alemán, ¿verdad? Alemán adoptivo, porque en realidad hace sus negocios primero en Polonia. Y este tipo se conecta con el partido nazi y empieza, aparte de ser lo que llamarían en Venezuela como un enchufado, si usted conoce el concepto. Esta persona se conecta con la política, se conecta con la parte industrial y empieza a hacer una fortuna. Su fortuna dicen que en los años 30, década de los 40, llegó a los 15 millones de dólares. Si lo extrapolas a lo actual, sería como un Slim en México o algo así. Gente con muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? Que Oskar Schindler empieza a emplear mano de obra judía en su fábrica. ¿Por qué lo hace? Porque la mano de obra judía era barata. Era lo más barato que existía, era como una esclavitud moderna. Si usted le pagaba $1 a un alemán, le pagaba 1 centavo al judío. Imagínate, como empresario era un win-win, era ganar-ganar. ¿Y qué pasa? Que inicialmente fue para aprovechar mano de obra barata. Pero ¿qué sucede? Que él se empieza a dar cuenta que los empleados los empiezan a filtrar para enviarlos a los campos de concentración. Y dice, ya, pero me voy a quedar sin mi mano de obra barata. Para hacerles el cuento corto, él decide protegerlo. Pasan mucho tiempo, pasan 2 décadas, queda sin 1 centavo. Queda totalmente pobre, pero quedando totalmente pobre, salva directamente casi 1.200 judíos y indirectamente casi 15.000. Esta persona se beneficiaba del sistema, tenía recursos, tenía comodidad, tenía posición. ¿Y qué hizo Schindler? Dejó de lado sus privilegios y sus comodidades para salvar a los que no tenían esperanza, los judíos. Ahora usted se imagina al Rey de Reyes despojándose de una gloria celestial, encarnándose y habitando entre nosotros. Eso se merece una película hecha como con 10.000 Óscares. Esa encarnación de Cristo es un acto infinitamente mayor. Esto es simplemente una imagen que quiero que usted tenga
y la guarda allí. Si una persona pudo sacrificar 15 millones de dólares en ese momento, ahorita son más, para salvar a estos judíos, imagínense el corazón de Jesucristo que nos quiere salvar a todas sus ovejas. Él no quiere que una sola se pierda, ni una. No quiere que ninguna se pierda. Renuncia a su trono, habita entre nosotros y demuestra el más grande sacrificio de amor por la humanidad. No existe otro sacrificio más grande. Él vino, decidió voluntariamente y hace eso. Y estas son cosas que definitivamente nos tienen que tocar el corazón. Pero bueno, como todo mensaje debería tener una aplicación práctica, yo les traje unas aplicaciones prácticas y es la penúltima diapositiva, así que ya estamos casi listos. Me das la siguiente, por favor. ¿Cómo permanecemos nosotros en esa Navidad eterna? Porque si es eterna no nos podemos perder. Esto es una fiesta, señores. Nosotros no podemos estar ni quedarnos fuera de ella. La primera es que esa Navidad es para vivirla todo el año. No me estoy refiriendo de que dejen el arbolito hasta marzo. Está bien si lo quieren hacer, no, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la Navidad verdadera, la que lleva el amor y la presencia de Cristo a cada lugar en que estamos, porque somos embajadores. Y los embajadores de Cristo no descansan. Número 2, seamos testimonio de la Navidad eterna, testimonio. Dios vino a nosotros, así mismo nosotros tenemos que acercarnos a los demás en amor, reflejando paz y esperanza que nos da la Navidad en nuestras interacciones diarias, en el tráfico, en la oficina, en la casa cuando la gente no se quiere arreglar y ya van por la primera canción acá. En todas esas situaciones, nosotros recordamos y honramos el último acto de amor y entrega de Dios. Y cuando digo el último, digo el más grande. Número 3, recordemos el propósito eterno. No vamos a reducir la Navidad a una fiesta de un mes, donde estamos acá haciendo el amigo secreto y todas aquellas cosas, y vamos a ver las lucecitas en Market Street. No, la Navidad es mucho más trascendental que eso. Es el inicio de una relación eterna con Dios. Imagínense, ¿qué más regalo que eso podemos pedir? Dios no solamente crea el mundo, sino que entra personalmente en él para redimirlo. Nos dieron gracia sobre gracia sobre gracia. Dios se hace carne, asume las fragilidades y limitaciones humanas. Todo eso que usted está viviendo y con lo que está usted pasando dificultades, Dios lo vivió, Dios lo sabe y Dios se puede relacionar directamente con usted. Pero si usted no ha tomado la decisión, el momento es ahora. Y esto nos trae al final. Quiero compartir con ustedes una cita de Timothy Keller en la siguiente. Dice, la Navidad y la encarnación significan que Dios hizo un esfuerzo infinito para hacerse alguien a quien podamos conocer personalmente. Dios está en todas partes. Él agarró y nos dejó su palabra. Por allí podemos escuchar. Nos dejó la posibilidad de tener una conexión directa, vertical con Él a través de la oración. Y también nos da la oportunidad de ver su amor, su gracia, su verdad y su humildad reflejada entre nosotros mismos. No desaprovechemos esa oportunidad. Solamente quiero que entiendan esto. El que era en forma de Dios tomó forma humana. La naturaleza de Dios asumió la naturaleza humana. La deidad se convirtió en humanidad y el infinito se volvió finito voluntariamente. Es poderoso. Les pido el día de hoy, por favor, si ustedes no han tenido la oportunidad de tener esa relación personal con Dios, comience a buscar la manera de tenerlo. Y el primer paso es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho, lo invitamos. Hay líderes, está el pastor Carlos, está cualquiera de nosotros acá que le puede conversar un poquito mejor sobre cómo se ve esto. Pero no desperdicie la oportunidad de vivir en una Navidad eterna. Oremos. Querido Señor, amado Padre, gracias por un nuevo día, gracias por una nueva palabra, un nuevo mensaje, Señor. Te pedimos hoy más que nunca nos hagas sensible a todas las personas que nos rodean, Señor, a las personas que no son vistas y que tienen necesidades verdaderas, y seamos capaces de reflejar esa humildad y ese amor que tú nos diste a través de la encarnación
y las reflejemos en el día a día, Señor. Nosotros no somos más que tus siervos y es lo único que queremos hacer, y que nos ayudes especialmente cada día a seguir viviendo en tu camino, seguir siendo sal y luz y seguir haciendo tu voluntad. No queremos imponernos, no queremos declarar ni arrebatar. Queremos someternos a un Dios que es todopoderoso, omnipotente y omnisciente. Ayúdanos, Señor, a vivir una Navidad eterna. En el nombre de Jesús. Amén.